historias de Jack. Empezamos. Vi cómo el cielo se oscurecía a pleno día y supe que lo que caía del aire no era lluvia, sino hambre con patas. Durante 15 años he perseguido historias que rara vez salen a la luz. No hablo de fantasmas ni de ovnis, sino de hechos reales, peligrosos, que se ocultan porque a alguien le conviene. Mi trabajo no consiste en creer, sino en comprobar. Y esta vez lo que comprobé me persigue cada noche. La pista me llegó desde un rincón muy concreto de la Deep Web, en un foro cerrado al que solo se accede con invitación y donde las reglas son simples. Nadie pregunta nombres y nadie comparte nada gratis. Allí apareció un hilo titulado Godlocast V3.2. El usuario que lo publicó se hacía llamar Midas Fall. El texto era breve, casi clínico. Liberación controlada en área de prueba. 17 grados norte, 23 grados este. Resultados en 48 horas. Las coordenadas me resultaban familiares. Un punto perdido en el Sahel, entre Chad y Sudán, tierra de polvo y ganado donde los mapas son más conceptuales que reales. El hilo incluía 3 imágenes. La primera, un campo de mijo reducido a un suelo desnudo, los tallos cortados como por una guadaña invisible. La segunda, una hilera de cuerpos cubiertos con mantas raídas, pies descalzos asomando. La tercera, una caja metálica, del tamaño de un microondas, enterrada a medias en la arena, con una placa solar sobre la tapa. El vídeo adjunto era peor. Duraba 27 segundos. En él, un hombre de piel curtida corría en dirección contraria a la cámara, intentando apartar con las manos lo que caía del cielo. El sonido era un zumbido grave, espeso, que parecía vibrarte en los huesos. Cuando la cámara giró hacia el horizonte, lo vi, una nube densa, de bordes irregulares, que avanzaba como una masa sólida. A medida que se acercaba, la definición mejoraba, y pude distinguir alas translúcidas, patas articuladas, cuerpos del tamaño de mi mano, langostas, pero no eran las que yo conocía. Sus alas brillaban con un reflejo aceitoso, y en el abdomen tenían manchas negras simétricas, casi como códigos de identificación. No volaban desordenadas, se movían en formación cerrada, alineadas como soldados siguiendo una coreografía invisible. Seguí el hilo durante semanas. Los comentarios eran asépticos, como si hablasen de un software. Área limpiada, 96%. Tiempo de ejecución, 21 minutos. Coste estimado, $2.500 por vector. Nadie usaba la palabra langosta. El término era siempre el mismo, vector. Algunos usuarios pedían paquetes de prueba para zonas concretas. Otros discutían sobre la versión más eficiente, como si fueran actualizaciones de un programa. Cuanto más leía, más claro me quedaba que aquello no era una plaga natural. Era ingeniería, y yo necesitaba verlo. Conseguí un permiso de prensa como corresponsal freelance para cubrir la sequía en Sudán, aunque mi destino real estaba más al oeste, en Chad. En Yamena conocí a Idris, un guía local que aceptó llevarme a las coordenadas a cambio de no hacer preguntas. Tenía el rostro marcado por el sol y los ojos de alguien que ha visto demasiado. «Allí no queda nada», me advirtió mientras cargaba su fusil al hombro. «Ni casas, ni gente, ni silencio». El viaje duró 3 días. El primero, el calor me golpeó como una pared. El segundo, empezamos a ver señales. Esqueletos de chozas, restos de fogatas apagadas, árboles solitarios con la corteza arrancada. Había un silencio extraño, pesado, como si la tierra misma estuviera aguantando la respiración. En el tercer día, el olor nos alcanzó antes de que viéramos nada. Una mezcla nauseabunda de pescado podrido y hierro oxidado. Al acercarnos, el suelo comenzó a crujir bajo nuestras botas. No era arena, eran alas secas, acumuladas en capas que el viento levantaba en espirales cortantes. Caminamos en silencio hasta que Idris se detuvo y señaló algo a lo lejos. Era la caja del vídeo, medio enterrada, inclinada, como si la hubieran dejado caer desde un vehículo. Tenía rejillas laterales y una placa solar en la parte superior.
En un lateral, letras grabadas. AgriSolve, Prototype C3. Me agaché a examinarla. No tenía cerradura visible, pero sí una ranura en la base, como si hubiera sido diseñada para expulsar algo hacia afuera. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, apenas un murmullo en el aire. Idris se giró lentamente, su mano apretando el fusil. «No da tiempo», susurró sin apartar la vista del horizonte. El sonido creció, denso, vibrante. El cielo empezó a oscurecerse, pero no había nubes. La línea negra se acercaba con rapidez, ensanchándose como una ola que rompe la orilla. La primera fila de langostas golpeó un arbusto seco y en segundos lo redujo a polvo. No arrancaban hojas, desintegraban todo lo que tocaban. Idris me empujó. «¡Corre!», dijo. «No para sobrevivir, para no quedarte atrapado dentro». Mientras corríamos hacia un edificio de adobe medio derrumbado, sentí que la sombra nos cubría. El zumbido ya no venía solo de fuera. Lo llevaba dentro de la cabeza, como si cada paso resonara al mismo ritmo que aquel enjambre. Y en ese momento, entendí que no corríamos para vivir. Corríamos para huir del hambre hecha carne. Nos refugiamos en un edificio de adobe medio derrumbado. Una antigua escuela, según me dijo Idris. El techo estaba hundido en una esquina y la puerta colgaba de un solo clavo oxidado. Nos acurrucamos contra la pared más alejada mientras la sombra nos engullía. El sonido era insoportable, un rugido compuesto por millones de patas golpeando, alas chocando, mandíbulas triturando. No era un ruido que se oyera solo con los oídos, sino con todo el cuerpo. Cada vibración atravesaba las paredes y parecía meterse en el estómago. Cerré los ojos un momento, intentando concentrarme en mi respiración, pero el zumbido se colaba incluso en mis pensamientos. No pude evitar asomarme por una grieta. El espectáculo era hipnótico y nauseabundo al mismo tiempo. El enjambre no se movía de forma caótica como las plagas naturales. Aquí había un orden brutal. Formaciones de cientos de insectos avanzaban en líneas rectas, desmontando cada planta, cada raíz, cada grano de arena donde hubiera algo vivo. Detrás, un segundo grupo arrastraba los restos hacia el centro de la nube, donde una masa aún más compacta trituraba y consumía todo. Entre ellos, vi criaturas diferentes, más grandes, negras por completo, con un exoesqueleto mate y sin reflejos. No se alimentaban, giraban constantemente la cabeza, observando. Parecían supervisores. Idris se inclinó hacia mí y susurró: «Esas son las madres». No me atreví a preguntar qué quería decir. El ataque duró 20 minutos. Después, el zumbido empezó a alejarse, pero no como una tormenta que se dispersa, sino como una máquina que se apaga poco a poco. Cuando salimos, no quedaba ni rastro de vegetación. El suelo, antes cubierto de alas secas, estaba ahora limpio, como si hubieran recogido hasta el último resto. La caja metálica seguía allí, intacta, con un pequeño LED verde parpadeando a intervalos regulares. Esa noche, acampamos a varios kilómetros. El calor era insoportable, pero el silencio lo era más. Conecté mi portátil al satélite portátil y busqué la marca AgriSolve. No existía en bases de datos públicas. Sin embargo, en la Deep Web encontré decenas de menciones en foros de bioingeniería clandestina y en subastas cerradas. Entre los archivos, había uno especialmente inquietante. Un manual técnico de 52 páginas explicando cómo programar enjambres para seguir coordenadas GPS, cambiar patrones de vuelo y ajustar el nivel de agresividad alimentaria. En la portada, un lema helador: «No necesitas armas si controlas el hambre». No era una plaga, era una herramienta militar, y no apuntaba a ejércitos, sino a civiles. Durante los 2 días siguientes, seguimos el rastro del enjambre, guiándonos por huellas en el suelo y por rumores de aldeas arrasadas. Encontramos 3 cajas más, todas idénticas: placa solar, rejillas, carcasa metálica sin cerraduras. En una de ellas la tapa estaba parcialmente abierta. Idris se negó a acercarse, pero yo lo hice. Dentro había un compartimento vacío, con pequeños ganchos en la base,
como si hubiera contenido algo que podía moverse. En la última caja encontramos un objeto distinto, un cilindro de plástico gris con antena y puerto USB. Lo conecté a mi portátil. En la pantalla apareció una lista precisa: fechas, horas, coordenadas, número de unidades liberadas, duración de la operación y porcentaje de destrucción estimado. Los nombres de los objetivos eran simples: Zona 14, Zona 22, Zona 31 y uno próximo a nuestra posición. Zona 34, programado para 3 días después. Cuando volvimos a Yamena, intenté enviar la información a mis contactos en Europa. Ninguno respondió. A las pocas horas, mis cuentas fueron cerradas y recibí mensajes anónimos. Deja de buscar, no es tu guerra, el enjambre no olvida. Idris me recomendó irme esa misma noche. En el vuelo de regreso, miré por la ventanilla. A lo lejos, sobre un terreno árido, vi una línea negra moviéndose lentamente, como un río sólido que avanzaba sin desviarse. No era una carretera. Desde entonces, cada vez que el cielo se oscurece de forma extraña, siento el mismo escalofrío que aquella vez, porque sé que en algún lugar de la Deep Web, en un servidor sin nombre, alguien está moviendo un puntero sobre un mapa y eligiendo la siguiente sombra. Y cuando esa sombra caiga, no habrá armas, ni fronteras, ni ejércitos que puedan detenerla. Solo quedará el sonido, ese zumbido grave que empieza como un murmullo y acaba devorándolo todo. Si te ha estremecido la sombra del enjambre, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras frente a un peligro que ni el ojo humano puede detener? Desde que tengo memoria, siempre me sentía atraído por lo prohibido. Mientras otros niños jugaban en la calle o veían dibujos animados, yo me refugiaba frente a mi computadora, explorando rincones de Internet que nadie se atrevía a mirar. La Deep Web era mi mundo secreto, un lugar donde lo macabro y lo extraño no eran simples rumores, sino realidades que parecían susurrarme desde la pantalla. Mis padres nunca entendieron mi obsesión, me llamaban raro, pero yo sabía que cada enlace oculto era una puerta a algo que la mayoría nunca conocería. Todo empezó como curiosidad, con foros olvidados y archivos encriptados que prometían historias prohibidas. Pero a medida que crecía, esa curiosidad se convirtió en obsesión. Cada noche, después de que todos dormían, abría el navegador y me adentraba en mundos donde la moralidad y la lógica se desvanecían. Encontré comunidades dedicadas a rituales extraños, relatos de asesinatos imposibles, e incluso manuales que explicaban cómo cruzar la línea entre lo virtual y lo real. Cada descubrimiento era un escalón que me acercaba a algo más oscuro. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de mi habitación y mi gato dormía plácidamente a mi lado, un hilo en Reddit captó mi atención. Hablaba de comunidades que practicaban el canibalismo digital, con historias que muchos consideraban leyendas urbanas. Al principio pensé que era ficción, pero cuanto más leía, más se hacía evidente que algunos relatos estaban respaldados por pruebas. Capturas de pantalla, videos borrados de sitios inaccesibles, comentarios que detallaban encuentros reales. Entre todos los nombres que aparecían, uno sobresalía: El Banquete. El Banquete no era un simple foro, era un ecosistema organizado, con jerarquías y rituales propios. Sus miembros hablaban con precisión sobre la transición de lo digital a lo físico, y cada palabra parecía diseñada para provocar fascinación y terror al mismo tiempo. Descifrar su estructura me tomó semanas. Cada enlace estaba protegido por capas de cifrado y pruebas que aseguraban que solo los más obsesionados pudieran avanzar. Fue durante esa investigación que encontré a Vórtice, un usuario que parecía ser el eje central de todo. Su presencia era perturbadora, fría, calculada, pero con una habilidad para atraer y manipular la curiosidad de cualquiera que se atreviera a seguirlo. Después de semanas de interacciones encriptadas, Vórtice aceptó que participara en un chat privado. Allí, la atmósfera era distinta, como si el aire digital se volviera más denso, más pesado. Se hablaba de rituales, jerarquías y de cómo algunos miembros ya habían cruzado la línea de lo virtual
a lo tangible. Lo que comenzó como fascinación por lo prohibido se transformó en miedo. Cada conversación era un recordatorio de que había secretos que podrían costarme la cordura, o peor. Una noche recibió un mensaje que cambiaba todo, la invitación a una reunión física. Mi corazón se aceleró y un cosquilleo de terror y excitación recorrió mi espalda. El lugar era un almacén abandonado, rodeado de árboles secos y niebla que parecía moverse por sí misma. Conduje en silencio, con la mente llena de preguntas y miedo. Cuando llegué, la puerta se abrió con un chirrido y sombras se movían entre los rincones, distorsionadas por la tenue luz que apenas iluminaba el lugar. Dentro, el aire estaba cargado de presagios. Vórtice me entregó una máscara blanca, fría al tacto, y me guió a través de pasillos llenos de símbolos tallados en las paredes. Cada paso que daba, sentía que mi mundo se alejaba de la realidad cotidiana. En la sala principal, una docena de personas se encontraba reunida en círculo, todas con máscaras similares. Un hombre al centro, sabueso, comenzó a narrar la historia del banquete, su propósito y su filosofía. No era simplemente una comunidad digital, sino un organismo vivo que consumía curiosidad, miedo y secretos. La iniciación consistía en contar una historia lo suficientemente perturbadora para demostrar mi disposición a formar parte del círculo. Describí un callejón oscuro, húmedo y lleno de presencias invisibles, donde un hombre preparaba un banquete imposible de carne humana. Mientras hablaba, sentí cómo todos los ojos, aunque cubiertos por máscaras, se clavaban en mí, evaluando cada reacción, cada titubeo. Cuando terminé, un silencio abrumador llenó la sala. Sabueso asintió lentamente. «Has pasado». Por primera vez sentí que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Los días siguientes, me sumergí más en el banquete. Aprendí sobre sus códigos, símbolos y rituales, y descubrí que muchos miembros tenían historias escalofriantes de encuentros reales con lo prohibido. Algunos narraban cómo habían asistido a ceremonias que transformaban la curiosidad en obsesión, y cómo los lazos digitales se convertían en compromisos tangibles que no podían romperse. Cada historia aumentaba mi fascinación y mi miedo, y cada noche, al cerrar el navegador, sentía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Tras esa primera iniciación, la realidad comenzó a diluirse frente a mí. Cada noche, los mensajes de Vórtice eran más crípticos y exigentes. No se trataba solo de curiosidad, sino de obedecer reglas invisibles que, si se rompían, prometían consecuencias terribles. Una madrugada, mientras revisaba una carpeta oculta en mi computadora, encontré un video que parecía filmado en el mismo almacén donde me habían iniciado. La cámara temblaba, mostrando a figuras enmascaradas realizando un ritual que no podía comprender del todo, acompañado por un susurro que parecía repetir mi nombre. Sentí que el frío me atravesaba hasta los huesos. Poco después, recibí una invitación privada de Vórtice. El siguiente paso es presencial. Prepárate para lo que has buscado. Mi corazón latía con fuerza y un miedo instintivo me advirtió que algo estaba fuera de control. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esta obsesión. Al llegar al lugar indicado, un edificio abandonado al borde de la ciudad, la niebla cubría todo y el silencio era absoluto, salvo por el crujir de mis propios pasos. La puerta se abrió ante mí, como si me estuviera esperando. Dentro, la atmósfera era distinta a la primera vez. Más densa, más pesada, con un aroma extraño que mezclaba humedad, tierra y un leve toque metálico. Vórtice me condujo por pasillos oscuros hasta una sala central, donde un grupo mayor de miembros me observaba. En el centro, sobre un pedestal, había un objeto cubierto con una tela negra. Algo me decía que pronto lo descubriría. Sabueso, el hombre que había liderado mi iniciación, me miró con una intensidad que casi me paralizó. Hoy conocerás la esencia del banquete. No es un juego, no es un secreto, es real. Lo que vino después superó cualquier miedo que había sentido. El objeto bajo la tela era un libro antiguo,
con páginas que parecían hechas de piel y cubiertas de símbolos que ardían levemente con un brillo propio. Cada miembro del círculo tomó turnos para leer en voz alta fragmentos del texto, y con cada palabra que pronunciaban, la temperatura en la sala parecía bajar, y una sensación de presencia invisible me rodeaba. Sentí que alguien, o algo, me observaba desde las sombras, moviéndose sin ser visto. El ritual continuó con un juego macabro. Cada participante debía revelar un secreto que nadie más conociera, algo que pudiera sacudir el alma de los presentes. Cuando llegó mi turno, conté un recuerdo oscuro de mi infancia, uno que ni siquiera había compartido conmigo mismo. Una noche en que me perdí en un bosque cercano, escuchando susurros que parecían guiarme hacia algo que no debía ver. Al pronunciarlo, la sala pareció vibrar. Un escalofrío recorrió mi espalda y escuché un murmullo casi humano que decía, «Bienvenido». Después del ritual, nos condujeron a un sótano oculto bajo el edificio. Allí, descubrí que el banquete no solo existía en el plano digital ni simbólico. Tenían objetos, reliquias y grabaciones de actos que desafiaban la lógica y la ética. Fotos de lugares que parecían imposibles, notas que describían encuentros con figuras sombrías que nadie podía identificar y símbolos que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. Comprendí entonces que mi participación ya no era opcional. Ser parte del círculo implicaba aceptar su realidad, y mi curiosidad me había llevado demasiado lejos para retroceder. Una noche, mientras revisaba los archivos que me habían permitido acceder a esta sección privada, noté algo que me heló la sangre, una carpeta con mi nombre. Dentro había imágenes y videos de mí mismo, grabado en mi habitación, sin que recordara cómo habían sido capturados. Cada archivo mostraba mis movimientos, mis gestos, y un momento específico donde miraba la pantalla y sonreía ante lo prohibido. Comprendí, aterrorizado, que el banquete no solo consumía curiosidad, sino que la vigilaba, la poseía y la transformaba en algo tangible, real y aterrador. El miedo se convirtió en paranoia. Comencé a notar sombras detrás de mí mientras caminaba por la ciudad, reflejos que no me pertenecían y mensajes cifrados en lugares cotidianos, en letreros, en redes sociales, incluso en notas que parecía haber dejado yo mismo. Cada indicio me recordaba que el banquete estaba más cerca de mí de lo que podía imaginar y que de alguna manera ya no podía escapar de su influencia. Lo más escalofriante llegó cuando recibí un último mensaje de Vórtice. Mañana, el banquete será completo. Prepárate para cruzar lo que nadie ha cruzado. Esa noche apenas dormí, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros de la sala, el murmullo de los miembros, y la sensación de que alguien invisible me tocaba desde la oscuridad. La curiosidad que me llevó hasta ahí ahora me mantenía prisionero, atrapado entre lo digital y lo real, sabiendo que pronto descubriría hasta dónde podía llegar el horror de la Deep Web. Si alguna vez piensas entrar en un foro de la Deep Web para hablar de lo prohibido, lo íntimo, lo retorcido, recuerda que las palabras también dejan cicatrices. Podría decir que fue un accidente, una simple curiosidad, pero en el fondo sé que fui yo quien abrió la puerta. Y cuando abres ciertas puertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. Desde hace años navego por la Deep Web, no por lo típico, drogas, armas o estafas. Lo mío siempre fue la curiosidad, el morbo de saber qué se esconde cuando nadie te vigila. Me gustaba leer foros, hilos interminables de gente anónima, compartiendo pensamientos que jamás podrían decir a la luz del día. Había algo en ese anonimato que me resultaba adictivo, un vértigo sutil, como mirar por el borde de un acantilado desde la seguridad de mi habitación. Una noche, entre enlaces rotos y páginas sin sentido, encontré un foro con un título llamativo, Foros para intimar. El nombre sonaba inocente, incluso amistoso. Pensé que sería un espacio para charlas eróticas, confesiones sexuales, fetiches ridículos. Algo turbio, pero controlable. Lo abrí. La interfaz era sobria, casi estéril, fondo negro
letras blancas, nada de anuncios, nada de imágenes, ni siquiera un logo. Solo categorías con nombres extraños. Confesiones, exposiciones, la última vez. Dentro no había fotos, solo texto, historias, comentarios, experiencias. Al principio leí con distancia, evaluando cada hilo. Algunos relatos eran curiosos, otros morbosos, algunos tan detallados que la piel se me erizaba. Pero había algo en el tono que me incomodaba, una frialdad que hacía que no pudiera apartar la vista. No estaban escritos como ficción, eran directos, crudos, íntimos, hasta doler. Me enganché. Cada noche volvía. No escribía nada, solo leía. Era como espiar detrás de un cristal sin que nadie pudiera verme. Algunos relatos me daban asco, otros me provocaban un miedo extraño, pero todos me mantenían pegado a la pantalla. Con el tiempo aprendí a reconocer patrones. Ciertos hilos siempre aparecían. Algunos usuarios parecían seguir un guión secreto. Entre todos los usuarios, uno destacaba: el confesor. Su forma de escribir era distinta. No buscaba aplausos, ni comentarios, ni reconocimiento. Simplemente relataba con un detalle casi clínico encuentros íntimos con desconocidos, situaciones tan personales que era imposible leerlas sin sentir vergüenza ajena. Otros usuarios lo idolatraban, le pedían más historias, alababan la frialdad con la que narraba. Yo no comentaba, solo lo leía, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Una noche, mientras leía uno de sus hilos, noté algo extraño. Hablaba de una cafetería que yo conocía, un lugar donde había pasado horas solo, escribiendo en mi libreta. El relato incluía detalles precisos: la luz que caía sobre las mesas, el olor a café recién hecho, incluso la canción que sonaba en el altavoz. Sentí un escalofrío. Era imposible que supiera eso. Durante días revisé todo. No había enlaces que conectaran su foro con mi vida. No había datos que pudiera haber dejado sin querer. Pero la coincidencia era demasiado perfecta para ignorarla. Mi curiosidad, que siempre había sido un juego seguro, se convirtió en una tensión constante. Me daba miedo abrir su hilo y no poder cerrar los ojos sin recordarlo. Hasta que una madrugada cometí el error. Escribí. Fue un comentario corto, casi inocente. Tus relatos parecen demasiado reales. ¿No temes que alguien te descubra? No pasó ni un minuto cuando apareció su respuesta. Jack, llevo mucho tiempo esperándote. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía saber mi nombre? Revisé todo, mi perfil en el foro, mi conexión, mi VPN. Yo jamás había usado mi nombre real, jamás. Me convencí de que era casualidad, que Jack era un apodo común. Pero al día siguiente, un nuevo hilo apareció en la categoría de confesiones. Título: Confesión para Jack. Abrí el mensaje y sentí cómo la sangre se me helaba. No era una historia cualquiera, era mi vida. Narraba una experiencia íntima mía, de hacía años, algo que nunca había contado a nadie. Detalles mínimos, la ropa que llevaba, la música de fondo, incluso frases exactas que había dicho. Era imposible que alguien pudiera saberlo. Esa misma tarde revisé la página otra vez, casi con terror, y encontré otro hilo que parecía nuevo, pero que no recordaba haber visto antes. Relataba mis rutinas diarias, mis horarios, mis caminatas por el barrio, hasta la forma en que organizaba los libros en mi estantería. La sensación de ser observado, de que alguien conocía cada pequeño gesto mío, empezó a volverse insoportable. Cerré el portátil de golpe. Apagué todo. Esa noche no dormí. Me levantaba cada hora a mirar la puerta de la habitación, el pasillo vacío. Incluso sentí miedo de mi propia sombra. Pero al amanecer, con la mente algo más calmada, volví a encender el ordenador. Tenía que saber si era real, si había imaginado todo. Y allí estaba otro mensaje. Esta vez no narraba un recuerdo lejano. Narraba algo que yo había hecho apenas unas horas antes, mientras desayunaba solo. Algo que ni siquiera había compartido con nadie. Mis gestos, mis pensamientos, mi silencio. Todo estaba descrito con precisión escalofriante. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no era solo un lector.
Había entrado en un juego del que no podía salir. Al día siguiente, a pesar de lo que había pasado, no pude evitar abrir el ordenador. Tenía miedo, sí, pero también una curiosidad que me estaba devorando. Y allí estaba otro mensaje, en la misma categoría, con un título frío: Lo que Jack olvidó. Abrí el hilo y con cada línea que leía, sentí que mi mundo se estrechaba. El confesor ya no solo narraba recuerdos lejanos, describía hechos recientes, cotidianos, simples movimientos de mi rutina diaria. Lo que desayunaba, la manera en que colocaba la taza en el plato, incluso la canción que tarareaba sin darme cuenta. Todo. No podía ser casualidad. Cada línea era una evidencia de que alguien me estaba observando en tiempo real, aunque no hubiera rastros de cámaras ni intrusiones. Intenté racionalizarlo. Tal vez era alguien cercano, alguien que conociera mis hábitos. Revisé cada contacto, cada amigo, cada red social. Nada. No había pistas, no había señales. El pánico comenzó a transformarse en paranoia, pero incluso así, abría cada mensaje como si fuera imposible dejar de hacerlo. Pasaron los días y los correos comenzaron a llegar de manera más frecuente. Correos vacíos, sin asunto, con archivos adjuntos de texto. Cada archivo contenía nuevas confesiones, y en cada una más detalles de mi vida. A veces eran triviales, como la forma en que doblaba la ropa, o cómo miraba por la ventana mientras fumaba. Otras, más perturbadoras, describían mis pensamientos, mis miedos, cosas que yo ni siquiera había contado a mí mismo. Una noche decidí probar algo. Salí de casa con intenciones deliberadas. Di vueltas por calles que nunca piso. Hablé con desconocidos. Cambié mi rutina completamente. La intención era sencilla: ver si el confesor notaría la diferencia. Esa misma noche recibí un correo. El archivo adjunto tenía un título simple: Jack, tus pasos de hoy. Lo abrí y leí con horror cómo describía exactamente cada detalle. La forma en que saludé al guardia del parking, la manera en que mis zapatos crujieron sobre el pavimento húmedo, hasta mis pensamientos fugaces sobre querer desaparecer. Ya no podía escapar. Cada movimiento era observado, cada pensamiento parecía registrado. Incluso cuando apagaba el ordenador, la sensación me perseguía. Todo mi día giraba alrededor de anticipar lo que vendría en el próximo mensaje. Intenté buscar ayuda. Le conté a un amigo informático de confianza lo que pasaba. Revisó mi ordenador, mis dispositivos, mi red. Todo estaba limpio. No había malware, no había cámaras escondidas. Me dijo que probablemente estaba imaginando todo, que la ansiedad me jugaba trucos. Esa misma noche, un nuevo correo llegó. El archivo adjunto llevaba su nombre. Dentro, narraba algo que él había hecho años atrás, algo que jamás había compartido conmigo. Esa fue la línea que cortó mi última esperanza de racionalidad. No podía ser coincidencia. No podía ser imaginación. Comencé a aislarme. Dejé de salir, de hablar, de mirar las redes sociales. Mis días se convirtieron en un ciclo entre el ordenador y la cama, con la constante sensación de ser observado. Cada mensaje del confesor era un golpe que me recordaba que nunca estaba solo, incluso cuando estaba completamente solo. Una madrugada, mientras leía otro archivo adjunto, noté algo diferente. Esta vez no describía lo que había hecho, sino lo que pensaba hacer. Mis planes futuros, mis decisiones, mis deseos más íntimos estaban escritos con precisión escalofriante. Era como si el confesor pudiera entrar en mi mente antes de que yo mismo lo hiciera. El miedo dejó de ser físico, se convirtió en psicológico, en un asedio constante a mi propia identidad. Y entonces apareció el último mensaje. No tenía asunto, solo una línea seca que parecía cortante. La próxima confesión no será escrita, será vivida, y tú narrarás cada palabra. No he vuelto a abrir mi correo desde entonces. Cada sonido en la casa me hace saltar. Cada pensamiento que tengo me deja con la pregunta constante: ¿es mío ese recuerdo o es una confesión que aún no me han enviado? Ahora vivo con la certeza de que alguien sabe todo sobre mí y que algún día lo que considero mi vida dejará de ser solo mía.
No sé cuánto tiempo resistiré. Lo único que sé es que nunca volveré a sentirme seguro. Todo empezó hace unas semanas, cuando la curiosidad me llevó a lugares de la Deep Web que nadie debería pisar. Buscaba información, documentos, secretos, y acabé encontrando algo que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Al principio fue un hilo en un foro que nadie recomendaba. Su título era simple: hemorragias internas sin explicación. Pensé que sería algún tipo de experimento médico, un diario morboso o algo extraño pero inofensivo. Abrí el enlace y lo que vi me dejó helado. Vídeos, fotografías y testimonios de personas que sufrían hemorragias internas masivas. Lo perturbador no era solo la sangre, sino la manera en que se filtraba, la forma casi mecánica en que los cuerpos se deterioraban. Cada imagen parecía diseñada para provocar un efecto visceral, para que quien la mirase sintiera algo más que miedo, algo que se movía en sus propias entrañas. Intenté cerrar la página, pero no podía. Había algo en los sonidos de esos vídeos, en la manera en que los protagonistas trataban de hablar mientras la sangre inundaba sus gargantas, que me mantenía pegado a la pantalla. Respiré hondo, me repetí que era solo información, solo documentación médica, pero mi mente no aceptaba esa explicación. Al día siguiente, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía manchas de sangre que no existían en mis manos. Escuchaba gorgoteos, un rumor húmedo en mi estómago, como si algo tratara de abrirse camino dentro de mí. Los días siguientes, la obsesión creció. Empecé a buscar cualquier pista, cualquier enlace, cualquier archivo relacionado. Encontré diarios escritos en casas vacías, pisos abandonados, habitaciones sin nombre. Todos relataban lo mismo: hemorragias internas repentinas, imposibles, incontrolables. Algunos de esos archivos contenían vídeos caseros, filmaciones torpes de personas que se sentaban frente a la cámara, intentando explicar lo que sentían antes de que comenzara todo. Su pánico era casi tangible, y cada gesto, cada movimiento, me parecía tan real que durante horas me preguntaba si eso podía pasarme a mí. Recuerdo un vídeo que me marcó más que cualquier otro. Un joven estaba sentado en un sofá, temblando. Comenzó a llorar, a respirar con dificultad, y de pronto su abdomen se tensó, como si algo intentara salir desde dentro. La sangre apareció primero en pequeñas manchas, luego se expandió con rapidez, oscura y viscosa, empapando su ropa y el suelo. Yo no podía apartar la vista, aunque un nudo en el estómago me advertía que debía hacerlo. Había algo fascinante en el horror. Quería entender cómo era posible. No entendía si estaba observando la realidad o mi propia mente fabricando imágenes para torturarme. Poco a poco, comencé a notar cambios en mí. Primero leves, casi imperceptibles, manchas rojas diminutas en los brazos, sensación de presión en el estómago, mareos que atribuía a cansancio. Luego más intensos, el corazón acelerado, sudores fríos, náuseas inexplicables. Cada nuevo vídeo que veía me dejaba peor. Algunas noches soñaba que mi abdomen se rompía desde dentro, que la sangre me inundaba sin que nadie pudiera ayudarme. Me despertaba cubierto de sudor, temblando, con la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía. La obsesión se volvió un ciclo autodestructivo. Encendía el ordenador cada noche, revisaba enlaces, abría documentos y vídeos, intentando encontrar patrones, buscando respuestas que nunca llegaban. Había noches en que sentía que los episodios que veía en pantalla también ocurrían dentro de mí. Una presión creciente, un calor húmedo que parecía moverse bajo la piel, un hormigueo que no sabía si era físico o mental. Empecé a evitar la luz, a quedarme en la penumbra de mi habitación, porque la claridad me obligaba a enfrentar mi propio cuerpo y sus cambios, y temía lo que pudiera encontrarme. Una tarde decidí salir para despejarme, caminar y despejar la cabeza. Pero incluso en la calle sentía el mismo retorcimiento en el estómago, como si algo tratara de abrirse paso desde dentro. Cada paso me dolía, cada respiración me recordaba lo que había visto en los vídeos. Esa noche, mientras cenaba,
Noté pequeñas manchas de sangre en la camisa, sin cortes, sin heridas visibles, solo presión y un flujo que no podía explicar. A partir de ese momento, supe que la línea entre lo que veía y lo que sentía se estaba borrando. La curiosidad se había convertido en adicción, y la adicción empezaba a tener efectos físicos. No sabía si el próximo episodio ocurriría frente a la pantalla o en mi propia carne, y esa incertidumbre me aterrorizaba. Cada nuevo archivo que abría, cada vídeo que veía, era un recordatorio de que algo dentro de mí podía cambiar en cualquier momento, y la presión crecía, constante, recordándome que ya no había vuelta atrás. Desde aquel momento, supe que la curiosidad me había condenado. Cada noche me sentaba frente al ordenador, y los vídeos ya no eran solo historias ajenas. Eran advertencias de lo que podía ocurrirme. La presión en mi abdomen se volvía más constante, más intensa, como si algo dentro de mí reaccionara a cada imagen que veía. Intenté ignorarlo, salir a la calle, hablar con amigos, hacer deporte, pero no importaba. La sensación regresaba, más fuerte, más real, como un recordatorio de que estaba atrapado en algo que no entendía y que no podía controlar. Una tarde, mientras revisaba un nuevo hilo, encontré un vídeo que parecía diferente. No era un diario ni un testimonio, sino un registro detallado de alguien que había intentado documentar sus síntomas antes de un episodio. Mostraba gráficos de presión abdominal, respiración acelerada, mareos y manchas que aparecían en la piel sin motivo. La descripción hablaba de un dolor interno creciente, de la sensación de que la sangre no estaba dentro de ellos, sino que buscaba salir. Al verlo, sentí un escalofrío. La descripción coincidía exactamente con lo que yo había estado sintiendo. Cada paso, cada latido de mi corazón, era un eco de aquel vídeo. Esa noche me desperté varias veces. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como algo se movía dentro de mí, como un líquido pesado, caliente, que buscaba un escape. Me incorporé lentamente en la cama y me toqué el abdomen. Manchas rojas oscuras comenzaron a aparecer en mi piel. No sabía si estaba sangrando de verdad o si mi mente me estaba jugando una broma macabra, pero el miedo me hizo salir de la habitación y mirar en un espejo más grande. Mi piel parecía translúcida y podía ver cómo las venas se tensaban, palpando cada latido con un horror absoluto. Decidí que necesitaba entenderlo. Busqué más información, más registros, más vídeos. Cada nuevo archivo que abría parecía aumentar la presión dentro de mí, como si la propia Deep Web estuviera respondiendo a mi obsesión. Algunos registros mostraban personas que se grababan a sí mismas en el baño, intentando medir el flujo interno, describiendo la sensación de que la sangre se movía sin control. Otras personas hablaban de mareos, desmayos, debilidad extrema. Yo sentía exactamente lo mismo, solo que no podía probarlo a nadie. Una noche, mientras revisaba un vídeo particularmente explícito, noté algo que me hizo temblar. La cámara estaba fija en un hombre que describía los síntomas exactamente como los míos. La presión, los mareos, la aparición de manchas en la piel, hasta el temblor de sus manos coincidía con el mío. Lo observé durante horas, incapaz de apartar la mirada. A cada segundo que pasaba, sentía la presión interna crecer, como si mi cuerpo quisiera imitar lo que estaba viendo. El miedo se convirtió en terror absoluto cuando comprendí que ya no estaba viendo a otra persona, estaba viendo lo que podría ser yo. Al día siguiente, me desperté con un dolor intenso en el abdomen. No había heridas externas, pero podía sentir la sangre moviéndose dentro de mí. Intenté levantarme, caminar, respirar, pero cada movimiento provocaba un gorgoteo interno y una sensación viscosa que me paralizaba. Me senté en la cama, mirando mis manos temblorosas, y sentí un mareo que me obligó a caer de nuevo. Cada hora que pasaba frente al ordenador. Con el paso de los días, los síntomas se intensificaron. Mi piel se volvió pálida y fría, aparecían pequeñas manchas rojas en el abdomen y los brazos, y la sensación de mareo era constante. Comencé a grabarme a mí mismo, intentando documentar lo que estaba pasando, igual que los vídeos que había visto. Lo que descubrí me horrorizó.
En mis grabaciones podía ver cómo las manchas aparecían de manera repentina, cómo la piel se tensaba y cómo mi respiración se volvía irregular. Era imposible ignorarlo. Lo que había visto en la Deep Web ahora estaba ocurriendo dentro de mí. La obsesión llegó a su punto máximo una noche de tormenta. Mientras veía un vídeo especialmente gráfico, sentí un dolor intenso que se extendía desde el estómago hasta el pecho. La sangre parecía moverse bajo la piel, caliente y pesada, y la sensación de presión era insoportable. Me levanté, tambaleándome, y corrí hacia el espejo. Lo que vi me heló la sangre. Pequeñas manchas oscuras aparecían y desaparecían en mi abdomen, como si mi cuerpo estuviera reaccionando al contenido de la pantalla. Cada latido era un recordatorio de que la hemorragia no era solo un vídeo. Estaba ocurriendo en mí. Hoy estoy escribiendo esto porque necesito dejar un registro, porque sé que si no lo hago, nadie creerá lo que ha pasado. Cada movimiento me recuerda que la presión interna sigue ahí, constante, implacable. Cada vez que cierro los ojos siento que la sangre busca salir, y aunque no hay heridas externas, el miedo me consume. Sé que la obsesión me ha llevado a esto, que mirar lo que no debía mirar me ha transformado. Si alguien encuentra esto, nunca busquéis lo que yo busqué. La Deep Web no solo muestra historias, refleja lo que llevamos dentro y lo convierte en algo tangible, real, imparable. Y yo ya no sé si puedo detener lo que se mueve dentro de mí, porque he aprendido algo horrible. La sangre que nunca se ve puede ser más real que cualquier herida que puedas tocar. Cuando entré en aquel foro por primera vez, no sabía que estaba a punto de descubrir lo más aterrador de la condición humana: nuestra capacidad de morir acompañados del silencio de desconocidos. Siempre he sentido una curiosidad oscura por lo que otros prefieren ignorar, por los rincones de Internet que nadie menciona. La Deep Web siempre me había atraído, pero nunca por banalidades como drogas, pornografía o hackers. Lo mío era distinto. Quería entender cómo se enfrentan algunas personas a lo inevitable, cómo viven los últimos días de sus vidas cuando saben que no hay vuelta atrás. Una noche, navegando sin rumbo, me topé con un enlace críptico en un chat abandonado. Última esperanza, foro para enfermos terminales. Al principio pensé que era una broma macabra. ¿Foros de enfermos terminales en la Deep Web? Pero algo en mí me empujó a entrar. La página se cargó lentamente, con letras negras sobre un fondo gris, sucio y parpadeante, casi como si el propio diseño quisiera transmitir desasosiego. Allí estaban, decenas de hilos con nombres como "no sé cuánto me queda", "mi última semana" o "dolor que no callo". Cada título me clavaba un escalofrío más profundo que el anterior. Los primeros mensajes que leí me dejaron paralizado. No había fantasmas, ni amenazas, ni persecuciones. Solo palabras simples de personas que describían cómo su cuerpo se rendía, como cada día era un paso más cerca del final. Una mujer llamada Clara escribió: "Hoy la fiebre me ha hecho ver que no habrá más mañanas. Gracias por leerme". Sentí un frío extraño al leerlo. No era miedo a la muerte, era miedo a la soledad que viene con ella, a cómo alguien puede desaparecer mientras el mundo sigue indiferente. A partir de esa noche, me enganché. Cada vez que apagaba las luces de mi piso, abría el foro y leía durante horas. Aprendí sus rutinas, sus nombres, sus enfermedades, sus miedos. Lo perturbador era la normalidad con la que relataban el dolor, la manera en que cada pequeño detalle cotidiano se convertía en una tragedia íntima. Ana, que hablaba del sabor del pan y cómo lo sentía distinto porque no podría comerlo mañana. Manuel, que contaba que ya no veía a sus amigos para no mostrar debilidad. Marta, que se despedía de su perro antes de cada tratamiento. Y en medio de todo eso, yo era un intruso silencioso. Un observador que no podía hacer nada, pero que sentía una extraña responsabilidad por leer, por estar allí. Un día apareció un hilo nuevo que captó mi atención de inmediato. Se titulaba "Necesito compañía para morir". El autor se llamaba David. Desde el primer mensaje, su narrativa era hipnótica y escalofriante al mismo tiempo.
No se limitaba a describir síntomas. Contaba cómo veía el mundo, cómo sentía que cada segundo era un peso imposible de soportar, cómo su rutina se reducía a respirar y escribir. No pude evitar responderle. No le ofrecí consejos ni palabras vacías de ánimo. Solo le dije que le había leído y que no estaba solo. Para mi sorpresa, David respondió casi de inmediato. Su mensaje era largo, profundo y dolorosamente sincero. Gracias por leerme, Jack. Nadie lo hace. Nadie quiere. A veces me pregunto si esto es lo que queda. Que alguien, aunque sea detrás de una pantalla, te mire morir. No era una interacción digital común. Cada palabra era un latido compartido, un contacto humano en medio de la soledad absoluta. Empecé a notar que, a medida que leía sus mensajes, todo lo que antes me parecía importante en mi vida diaria se volvía insignificante. Las discusiones triviales, los plazos de trabajo, los pequeños enfados, nada importaba. Lo único que cobraba sentido era ese hilo, esas palabras que hablaban del miedo y del dolor, y yo, un extraño, convertido en testigo. A medida que me sumergía en la lectura, empecé a notar detalles que me helaban la sangre. La obsesión de David por cada sonido de su piso, cada respiración forzada, cada pequeño movimiento que antes pasaría desapercibido. Escribía sobre cómo el viento se colaba por la ventana, cómo el gato de su vecino caminaba sobre el tejado por la noche, cómo el café tenía un sabor extraño que le recordaba que el tiempo se estaba acabando. Todo parecía mundano, pero yo sentía cada palabra como un golpe directo al pecho. Con cada día que pasaba, los mensajes de David se volvían más íntimos y más desesperados. Me contaba cómo a veces sentía que su mente se apagaba antes que su cuerpo, cómo el dolor físico era casi tolerable comparado con el miedo de desaparecer sin que nadie se enterara. Llegué a un punto en que mi propia vida se volvió secundaria. Esperaba sus mensajes con ansia. Revisaba el foro a todas horas. Anotaba mentalmente cada detalle. El terror que sentía no era por mí, sino por él, por la crudeza de lo que estaba viviendo y por la impotencia de ser solo un lector, incapaz de intervenir. Pero entonces algo cambió. David comenzó a relatar episodios que me hacían cuestionar mi propia resistencia. Contaba cómo el dolor lo despertaba en mitad de la noche, cómo su cuerpo temblaba sin control, cómo los tratamientos no funcionaban y los días se reducían a horas que pesaban como siglos. Leía y sentía cada convulsión de su cuerpo como si fuera la mía. Su vulnerabilidad me dejaba sin aliento, y a la vez había algo hipnótico en esa crudeza, algo que me mantenía atado a la pantalla, incapaz de cerrar el navegador. Finalmente, un mensaje me heló completamente. Hoy siento que no voy a despertar mañana, Jack. Gracias por estar. Abrí el hilo al día siguiente, temblando, esperando alguna señal de que continuaría, pero no había nada. Su mensaje había desaparecido. El silencio era más aterrador que cualquier descripción de dolor, y allí, frente a la pantalla, comprendí algo que no había sentido nunca, que la muerte puede llegar sin ruido, sin drama, y que los foros de la Deep Web guardan un testimonio que nadie en el mundo real escuchará. Cuando abrí el foro al día siguiente, la ausencia de David me golpeó como un puñetazo invisible. No había aviso, no había despedida, ni rastro de lo que había ocurrido. Solo quedaba el eco de sus palabras, flotando en la pantalla como si él todavía estuviera ahí, mirándome desde el silencio. Durante horas me quedé frente al ordenador, incapaz de cerrar la pestaña, incapaz de apagar el brillo gris del monitor que parecía irradiar su ausencia. Fue entonces cuando empecé a explorar otros hilos antiguos, historias de Ana, que lloraba al recordar el olor del pan recién hecho, de Manuel, que se aislaba de todos para no mostrar su deterioro, de Marta, que se despedía de su perro antes de cada tratamiento. Todos ellos compartían la misma lógica silenciosa. El mundo sigue girando, aunque tú te estés apagando. Me sentí atrapado en una especie de museo de la agonía, donde cada mensaje era un retrato de lo inevitable. Apareció David de nuevo, pero no era el mismo. Sus mensajes eran cortos, entrecortados, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Hoy escribo con una mano, la otra ni la siento.
Cada respiración duele. Sus letras temblaban en la pantalla, y por un momento sentí que estaba leyendo a alguien que ya no existía del todo, atrapado entre la vida y la nada. Cada mensaje era un recordatorio brutal de lo que significa estar en los últimos días, un testimonio de la derrota física y de la mente que lucha por aferrarse a algo, aunque sea solo a la atención de un desconocido. Me obsesioné. Revisaba el foro una y otra vez, buscando cualquier cambio, cualquier indicio de él, cualquier hilo nuevo. Sus relatos se volvieron diarios, casi clínicos en la precisión con que describía cada síntoma, cada movimiento, cada momento en que su cuerpo lo traicionaba. Día 1, fiebre. Día 2, dolor insoportable. Día 3, olvidando nombres. Día 4, apenas puedo sostener la taza de café. Cada línea era un latido que se desvanecía, y yo lo sentía dentro de mí como si su agonía se hubiera filtrado en mi propia piel. Hubo noches en que sus mensajes se mezclaban con sonidos de mi propia casa, el zumbido del frigorífico, el crujir del parquet, el viento golpeando la ventana. Cada ruido me parecía parte de su relato, una extensión de su sufrimiento que no podía ignorar. Empecé a hablar solo en mi piso, a repetir en voz alta sus palabras, como si pronunciarlas pudiera aliviar de alguna manera su dolor. Pero cada frase que decía se sentía vacía, impotente, porque él estaba lejos y yo no podía hacer nada. Llegó un momento en que David comenzó a relatar cómo cada día la enfermedad le robaba algo más que la fuerza física, la memoria, los nombres de las personas que amaba, los recuerdos de su propia vida. Hoy no recuerdo cómo se llama mi hermana. No recuerdo su rostro. A veces temo que mañana no recordaré ni mi propio nombre. Sus palabras eran como un cuchillo invisible que cortaba el aire a mi alrededor. Empecé a sentir una especie de vértigo moral. ¿Por qué yo, que estaba sano, podía seguir leyendo mientras él desaparecía lentamente? Durante la última semana, David decidió narrar cada día con una crudeza que me dejó exhausto y al borde de un pánico silencioso. Cada mensaje era más difícil de leer, más doloroso, pero yo no podía dejar de hacerlo. Sus últimos textos describían cómo la fiebre lo debilitaba, cómo cada movimiento se volvía imposible, cómo su cuerpo parecía rendirse mientras su mente seguía intentando registrar el mundo que ya no podía tocar. Hoy apenas sentí mi mano. Mi pierna no me responde, pero sigo escribiendo, aunque sea para alguien que no puedo ver. Finalmente llegó el silencio absoluto. Al abrir el hilo al día siguiente, no había mensajes nuevos. David se había ido, y el foro volvió a su rutina de textos callados, de historias que seguían contándose en soledad. No hubo drama, ni gritos, ni señales espectaculares de su desaparición. Solo un vacío que se sentía tangible, como si la pantalla misma hubiera absorbido su ausencia. Desde entonces, cada noche me siento frente al ordenador, revisando hilos y mensajes, buscando voces que ya no existen. Cada clic me recuerda que la verdadera oscuridad no proviene de fantasmas o perseguidores, sino de la muerte silenciosa y de la indiferencia del mundo ante ella. La Deep Web se convirtió en un espejo de la fragilidad humana. Y yo, que entré por curiosidad, ahora siento que estoy atrapado en ese espejo, observando vidas que se apagan mientras la ciudad sigue indiferente. El horror real es la muerte silenciosa, la soledad absoluta y la forma en que las personas buscan compañía en lugares donde nadie puede tocarlas, solo leerlas. Cada vez que pienso en David, en Clara, en Ana, en Manuel, en Marta, siento un miedo profundo, no a la muerte en sí, sino a cómo pasamos por la vida ignorando que otros mueren mientras seguimos con nuestros días rutinarios. Nunca había sentido tanto miedo por la vida misma.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.